Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, hoy seguimos aquí en el curso de mecánica clásica y hoy vamos a ver básicamente por no decir el tema más importante, el tema central de toda la mecánica, de toda la física clásica, que son las leyes de Newton y el determinismo, que ahora veremos qué es, ¿de acuerdo? Bien, sobre esas leyes es con las que vamos a trabajar en todo el curso, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que vamos a ir haciendo modificaciones, ir tratándolas de distinta manera, desde distintos puntos de vista, muchas veces no os daréis cuenta, no nos daremos cuenta de que las estamos usando, pero realmente las estamos usando, ¿vale? Implícitamente. Bien, entonces, antes de hablar de las leyes de Newton, vamos a definir lo que es la cantidad de movimiento o el momento lineal de una partícula rápidamente, ¿vale? Bueno, es una cantidad operacional que la podemos definir así, ¿vale? Es un vector, una cantidad vectorial que en notación de Euler, ¿vale? En notación vectorial se escribe como la masa por la velocidad de una partícula, ¿no? Y es una medida de cuánto se mueve una partícula. Y cuánto se mueve no quiero decir qué distancia recorre, sino, bueno, podéis ir a ver mi vídeo de física general sobre qué es el momento lineal, pero básicamente es el ejemplo de la mosca y el camión, ¿vale? Aunque una mosca y un camión se muevan a la misma velocidad, no son igual de fáciles de parar. Un camión es mucho más difícil de parar que una mosca, eso es porque tiene más momento lineal, ¿vale? Es decir, tiene más masa con la misma velocidad. Bien, pues ahí es donde está la idea, ¿no? Es una medida de la cantidad de movimiento de un cuerpo, digamos. Vale, pues ahora sí podemos definir la primera ley de Newton, ¿sí? Bien, pues la primera ley de Newton la vamos a definir así. Vamos a decir, todo cuerpo, toda partícula que esté libre de interacción, ahora explicamos lo que es una interacción, toda partícula libre de interacción mantiene constante su cantidad de movimiento, su momento lineal. Es decir, permanece moviéndose en línea recta y a velocidad constante o en reposo. Bien. A estas interacciones les vamos a llamar fuerzas y las vamos a definir con la segunda ley. Entonces, ¿cómo expresamos matemáticamente la primera ley? Podemos decir la derivada de la cantidad de movimiento o la derivada de la velocidad, ¿vale? Porque puede ser que la masa varíe por cosas raras, ¿no? Que, bueno, varía desde un punto de vista clásico, ¿no? Entonces vamos a poner la derivada, el cambio en la velocidad respecto al tiempo, esto es la aceleración, pero la velocidad no cambia respecto al tiempo, el cambio es cero, siempre que la partícula esté libre de interacciones, es decir, la suma de todas las fuerzas, que es lo que vamos a llamar interacción, ¿vale? Sea cero sobre la partícula. Esta es la primera ley de Newton, ¿vale? Es una definición básica que todos debéis conocer a estas alturas. Bien. Y ahora vamos a enunciar la segunda ley de Newton, ¿vale? Básicamente ya la debéis conocer también, y vamos a enfocarnos en el problema del determinismo. Bien, pues la segunda ley de Newton lo que dice, ¿vale? Es lo siguiente. Tal y como la anunció Newton, una forma muy parecida a como la anunció Newton, matemáticamente idéntica, es, ¿vale? Los cuerpos experimentan interacciones a las que vamos a llamar fuerzas. Y estas fuerzas, estas interacciones, son iguales al cambio en su cantidad de movimiento. Es decir, el cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo es lo que vamos a definir como fuerza, ¿vale? Entonces Newton definió operacionalmente la fuerza de esta manera, entonces este cambio temporal viene dado obviamente por una derivada. Entonces definimos la fuerza como la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, ¿vale? Bien, entonces obviamente derivando esto nos queda la derivada respecto al tiempo de la masa por la velocidad de una partícula, ¿no? Que es derivada del primero, la masa es constante, 0, por el segundo sin derivar, con lo cual 0, más el primero sin derivar, la masa, por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es, ¿qué? La aceleración, ¿vale? Entonces, esta notación, que es la ley más conocida de la física quizás, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿vale? Es la notación de Euler, ¿vale? Es una notación vectorial, ¿vale? Newton, pues, inventó el cálculo diferencial, pero esta es una notación vectorial
que se aplicó después, que fue inventada por Euler. ¿Y qué pasa? Pues la aceleración, ¿verdad? Solamente la notación, el concepto obviamente lo definía Newton. La aceleración, ¿qué es? La segunda derivada de la posición. Entonces, como la vamos a ver a partir de ahora, la segunda ley de Newton, no os asustéis, es fuerza es masa por la segunda derivada de la posición, o, bueno, usando la notación de los puntitos, de esta manera, ¿vale? Entonces, esta es la segunda ley de Newton, te dice, toda fuerza, la fuerza se define de esta manera, ¿vale? Nosotros elegimos definir la fuerza de esta manera, ¿por qué? Porque nos va a convenir, ¿eh? Podemos definir la fuerza de otra manera análoga, de otras maneras análogas, ¿sí? Pero al final se obtienen las mismas conclusiones, ¿vale? Entonces, la más sencilla es la que puso Newton en su día, es la que nos va a llevar a crear, a imponer la mecánica, asumiendo las tres leyes de Newton como principios de la naturaleza, ¿vale? No como una especie de axiomas, ¿vale? Hay que asumirlos porque están definidos de esa manera y sobre estas definiciones se construye la mecánica, ¿sí? Ahora, todas las deducciones que hagamos obviamente son matemáticas y tienen sentido, pero esto se tiene que asumir en un principio como verdad, ¿vale? Entonces, ¿no? Porque es una forma de definirla matemáticamente. Y en la tercera ley, que después la veremos, es un hecho observacional, entonces es indiscutible. Bien, voy a borrar también esto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Ahora vamos a entrar en un tema muy interesante. Bien, pues que si una fuerza, no solo una fuerza, porque la suma de todas las fuerzas nos da otra fuerza, obviamente, ¿vale? Pero la suma de todas las fuerzas aplicadas en un cuerpo también es eso. Bien. Entonces, ¿dónde está la tralla aquí? Bueno, pues que la fuerza normalmente no va a ser constante en la física, en casi ningún caso. La fuerza va a ser una función de varias variables, pero vamos a considerarla como función de tres variables. En general, las fuerzas que vamos a encontrar en este curso van a ser fuerzas que dependan del tiempo, de la posición y de la velocidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la segunda ley de Newton, lo que nos está generando, si os dais cuenta, es masa por la segunda derivada de la posición. Entonces, nosotros aquí tenemos una ecuación, ¿vale? Donde, si nosotros conocemos la fuerza, si nosotros conocemos esta función, ¿sí? ¿De acuerdo? Que tendrá una expresión en concreto, ¿no? Pues yo qué sé, vamos a poner que la fuerza vale... esto no me hagáis caso, ¿no? Un medio de una constante, que no sé qué dimensión le vamos a poner, por... fijaros, la ley de Hooke, por ejemplo, ¿no? Un medio de... perdón. Esta es la energía cinética de la ley de Hooke, da igual. Menos K por X, ¿no? La ley de Hooke. Aquí, ¿qué tenemos? X, que es realmente la posición. Entonces tenemos una función de la posición únicamente, aquí no es función del tiempo, y esto nos está definiendo la fuerza, como una función de la posición. Entonces aquí tenemos una función de la posición igualado a una constante, que nos da igual, por una segunda derivada de nuestra incógnita. Porque esto en esta ecuación es la incógnita. Y como os habéis podido dar cuenta, esto es una ecuación diferencial, ¿vale? Esto es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden? De segundo orden, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una segunda derivada. Y es la máximo que vamos a encontrar, ¿vale? Puesto que estos son funciones de ceroésima y primera derivada. Bien, entonces si nosotros encontramos esta función, nosotros vamos a poder encontrar la incógnita. Es decir, conociendo la fuerza, conocemos la posición, la función que nos da la posición, que es la solución. Pero, concretamente, esto no es solo una ecuación, ¿vale? Sino que son tres. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de tres dimensiones y estos son los tres vectores. Entonces podemos descomponerlo esto en tres ejes, ¿no? La componente en X de la fuerza, que va a ser la masa por la aceleración, la componente en Y de la fuerza, masa por la aceleración en Y, la componente en Z, masa por la aceleración en Z, ¿vale? Pero la solución será un vector X y Z. ¿Sí? Vale, pues ojo, a este sistema de ecuaciones hay un teorema matemático que veremos cuando inicie el curso de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Que nos dice que si tú tienes un sistema de ecuaciones diferenciales, porque esto es una ecuación diferencial de segundo orden, otra de segundo orden y otra de segundo orden, ¿sí? Y tú les metes unas condiciones iniciales, ¿vale? La condición inicial, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la posición en el instante inicial, ¿sí? Vamos a ponerla directamente, el vector, ¿sí? Es decir, x sub 0 y sub 0, z sub 0, tenemos una posición inicial, y la velocidad, ¿no? Ocupamos derivadas hasta un grado menos, y la velocidad, ¿no?
Vamos a poner que esto vale v sub 0 y que esto vale r sub 0, ¿no? Si nosotros tenemos la posición inicial y la velocidad inicial, ¿sí? Y esto es una función de clase C1, es decir, es una función continua, ¿sí? Y de derivada continua, ¿de acuerdo? Entonces existe solución y es única. Entonces, las funciones que vamos a manejar van a ser de clase C muy alto, C1 seguro. O sea, van a ser continuas y derivables. Y la derivada es continua. Ahora, una función con estas características, si yo conozco la posición inicial y la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, este sistema tiene solución y tiene solución única, además. Este es el teorema de existencia y unicidad de solución de ecuaciones diferenciales. Teorema de Peano y de Picard. ¿Qué pasa con esto? Pues que al tener solución única, existe una única función que determina la posición de ese cuerpo, analizando sus fuerzas. Otra cosa es que nosotros, pues, conozcamos estos datos. Pero estos datos existen, ¿vale? Sí, estos datos existen, ¿no? Porque podamos tener la precisión para medirlos, tal. Pero estos datos existen. Entonces, según la física clásica, según la física newtoniana, si nosotros conocemos en un instante a la vez la posición y la velocidad de una partícula, ¿sí? Y además conocemos la función de la fuerza que los relaciona, entonces podemos saber la posición de la partícula en cualquier instante, incluso en instantes que no han ocurrido, en instantes del futuro, porque ya tenemos esa función extendida. ¿Qué pasa? Que entonces nosotros podemos ver el futuro antes de que ocurra, no como los del tarot, esto es de verdad, aunque yo alguna vez lo hice, pero bueno. Es decir, nosotros somos capaces de, en otras palabras, el destino está escrito, según la mecánica newtoniana. Entonces, a ese hecho de que el destino esté escrito, entre comillas, en física se le llama el determinismo, ¿vale? Entonces, si existiera un ser que se llama el demonio de Laplace, esto es un problema filosófico que ha existido, que conociese la posición y la velocidad de todas las partículas en un instante, conoce automáticamente su futuro. Entonces podría ver el pasado, el presente y el futuro. Podría saber tu pensamiento y no existiría el libre albedrío. Es un problema filosófico muy interesante, ¿vale? Y ahora vamos con la tercera ley de Newton, ya para acabar, ¿no? Que la tercera ley de Newton, ¿vale? ¿Sí? La tercera ley de Newton lo que nos dice es lo siguiente. Bueno, por supuesto, la segunda ley de Newton nos da una definición operacional de fuerza, ¿vale? Porque si tenemos la fuerza entre dos partículas, podemos cocientar, dividir sus masas y sus aceleraciones, y eso es constante, entonces podemos definir una masa usando una masa patrón, ¿vale? Y después tenemos la tercera ley. La tercera ley nos dice, de Newton, ¿vale? Nos dice, por cada acción existe una reacción igual y opuesta, obvio, ¿no? Es decir, cuando dos partículas interactúan, ¿sí? La primera ejerce una fuerza sobre la segunda, pero automáticamente cuando ocurre eso, la segunda ejerce una fuerza sobre la primera igual y de sentido contrario. Ahora, el punto de aplicación no tiene por qué ser el mismo. Es por eso que dos imanes se repelen a distancia, ¿no? Es por eso que yo puedo saltar y moverme, ¿de acuerdo? Yo acelero la Tierra en el otro sentido, ¿sí? Pero depende del punto de aplicación, que la cosa se va a tomar por culo o no. Entonces, ¿cómo se enuncia esto? Pues se dice la fuerza que ejerce la fuerza que ejerce 1 sobre 2, la vamos a denotar así, ¿sí? Es igual a menos, vectorialmente, la fuerza que ejerce 2 sobre 1, ¿vale? 2 sobre 1, 1 sobre 2. Bien, parece antiintuitivo, pero es la notación que aparece en los libros. Entonces, vale, ahora, dependerá del punto de aplicación lo que ocurra realmente en la física. ¿Y esto qué es? Esto es otro principio natural que se observa, por lo tanto, mientras letras hablan, barbas callan. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y a partir de él se saca el principio de conservación del momento angular, que ya lo expliqué en otro vídeo. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that